El aire en la planta 48 de la Torre de Cristal era diferente. No era solo la altitud, ni las vistas panorámicas de una Madrid que se extendía como una maqueta de arquitecto bajo sus pies. Era una diferencia química, casi opresiva. Mateo Herrero lo sentía cada vez que el ascensor de alta velocidad depositaba su cuerpo en el vestíbulo de mármol pulido de Cerveza Saura. El aire aquí arriba olía a dinero, a un perfume caro de mujer que parecía impregnar hasta el sistema de ventilación, y a ese aroma estéril de los productos de limpieza, que prometen un entorno libre de gérmenes, y, de paso, de cualquier atisbo de humanidad. Sus botas Panama Jack, gastadas por años de pisar suelos de hormigón cubiertos de mosto y polvo de malta, parecían una ofensa sobre el impoluto suelo blanco. Cada paso que daba producía un eco sordo, un sonido demasiado orgánico para un lugar diseñado con la precisión de un bisturí. Se sentía como un granjero en un laboratorio espacial. A su alrededor, el personal de finanzas y marketing se deslizaba con trajes a medida y zapatos italianos, sus miradas pasando a través de él como si fuera una pieza de mobiliario funcional, pero irrelevante. Su propio pase de empleado, colgado de un cordón azul deshilachado, era un anacronismo. La foto, de hacía casi 10 años, mostraba a un hombre más joven, con una chispa de ilusión en los ojos, de pie junto al primer fermentador que habían comprado. Ahora, la tarjeta estaba doblada, el plástico amarillento por los bordes. Era un recordatorio tangible de que él era el pasado, el cimiento sobre el que se había construido este rascacielos de cristal. Un cimiento que ahora estaba enterrado y olvidado. Mientras caminaba hacia el pequeño cubículo que le habían asignado en la esquina más alejada, una ocurrencia tardía en el plano de la oficina, pasó junto a la gran sala de reuniones acristalada, y allí la vio. Valeria, su exmujer, la CEO, estaba de espaldas a él, pero reconocería esa silueta en cualquier parte. Y en sus manos, sobre la mesa de caoba de 20 plazas, estaba su vida entera, encuadernada en cuero. La bitácora del cervecero. El corazón de Mateo dio un vuelco sordo, un golpe doloroso contra sus costillas. La bitácora no era un simple cuaderno, era un horrocrux, un recipiente donde había vertido una década de su alma. Cada página, escrita a mano con su caligrafía apretada, contenía no solo recetas, sino fracasos, descubrimientos, epifanías a las 3 de la mañana sobre la temperatura exacta de fermentación para la furia solar, IPA. Había manchas de café, cercos de vasos de cerveza, incluso una página arrugada donde había derramado unas gotas de un lúpulo experimental que había importado de Nueva Zelanda. Valeria la sostenía con una delicadeza casi teatral, mostrándosela a 2 hombres con trajes que costaban más que el alquiler mensual de su piso en Chamberí. No podía oír lo que decía a través del grueso cristal insonorizado, pero no lo necesitaba. Conocía su discurso. La forma en que inclinaba la cabeza, su sonrisa calculada que transmitía pasión y control a partes iguales. Estaba contando la historia de la marca, su historia. Una narrativa cuidadosamente elaborada, donde ella era la visionaria y él, en el mejor de los casos, un técnico competente. Veía cómo pasaba las páginas con sus dedos largos y cuidados, deteniéndose en la fórmula de la noche celta Stout. Recordaba perfectamente esa noche. Una tormenta de invierno azotaba Madrid, y él se había quedado hasta el amanecer en la vieja nave de Legazpi, ajustando la proporción de malta tostada hasta que el sabor tenía la profundidad de un poema de Yeats. Para ella, ahora, esa página no era más que una diapositiva en su presentación de PowerPoint, un activo estratégico de la compañía. La rabia, una emoción que había aprendido a reprimir hasta casi extinguirla, comenzó a hervir a fuego lento en su estómago. Era una profanación. Aquel libro era sagrado, personal. Que estuviera allí, en esa sala esterilizada, usado como atrezo en su teatro corporativo, era peor que cualquier cláusula del acuerdo de divorcio. Era un robo de identidad. Los hombres asintieron, impresionados, y Valeria cerró el cuaderno con un gesto suave y definitivo, como si cerrara un capítulo que ya no le importaba. Su mirada se cruzó con la de Mateo a través del cristal, y por un instante, vio un destello de algo en sus ojos. No era culpa, ni remordimiento. Era irritación. La molestia de ver una herramienta fuera de su caja. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. La puerta de la sala de reuniones se abrió con un silbido neumático y el olor a éxito se intensificó. Valeria salió,
seguida de los dos inversores, a quienes despidió en el ascensor con promesas de sinergias y proyecciones de EBITDA de 2 dígitos. Cuando las puertas metálicas se cerraron, su rostro cambió. La máscara de CEO carismática se disolvió, dejando al descubierto la expresión fría y afilada que Mateo conocía tan bien, la que solía ver al otro lado de la mesa del desayuno en los últimos años de su matrimonio. Se acercó a él, todavía con la bitácora sujeta bajo el brazo como si fuera un bolso de diseño. No se detuvo frente a su cubículo, sino que se quedó de pie en el pasillo, obligándole a él a medio levantarse de su silla, una sutil pero efectiva demostración de poder. Mateo, dijo, y su voz era tan tranquila y cortante como el filo de un cristal roto. Hemos hablado de esto. Tu sitio está en Legazpi, con las calderas. No necesito que vengas a la sede a distraer. La palabra distraer flotó en el aire, cargada de desprecio. Implicaba que su mera presencia era un estorbo, una anomalía en su mundo perfectamente orquestado. Él tragó saliva. El nudo en su garganta era tan espeso como el mosto. Valeria. Solo venía a por la autorización para el pedido de lúpulo Cascade. El proveedor alemán necesita la confirmación hoy o perderemos el lote. Intentó que su voz sonara firme, profesional, pero notó un ligero temblor en ella. Ella arqueó una ceja. Pásale la factura a contabilidad, como todo el mundo. Lo hice, replicó él, pero han rechazado el pago. La tarjeta corporativa está bloqueada. Valeria suspiró, un sonido de exasperación infinita, como si estuviera lidiando con un niño. Entonces usa la tuya personal y pasa el gasto. No es tan complicado. Sabía perfectamente que, tras pagar a los abogados del divorcio y la primera mensualidad de su nuevo piso, su cuenta personal estaba tiritando. Era un movimiento deliberado, diseñado para recordarle su precariedad, para hacerle sentir el peso de su control. Luego, le tendió la bitácora. Y llévate esto. Guárdalo en la caja fuerte de la fábrica. Su sitio no es este. La forma en que lo dijo no sugería que le devolviera su propiedad, sino que le ordenaba custodiar un activo de la empresa. Justo cuando se giraba para marcharse, se detuvo y añadió, sin mirarle: Mateo, deja los números a los que saben, tú a lo tuyo, a que la cerveza esté rica. El viaje de vuelta a Legazpi fue un descenso a través de las capas de su propia vida. Mientras su viejo Seat León se abría paso por el tráfico de la Castellana, las 4 torres se encogían en el espejo retrovisor, 4 agujas de cristal y acero, que representaban un mundo al que ya no pertenecía, si es que alguna vez lo había hecho. El aire acondicionado del coche luchaba por combatir el calor de la tarde, emitiendo un zumbido cansado que hacía juego con el de su cabeza. Las palabras de Valeria resonaban en un bucle. Tu sitio está en Legazpi. Deja los números a los que saben. Cada frase era una pequeña aguja clavada en su orgullo, un recordatorio de la narrativa que ella había construido y que todos habían aceptado. Ella era el cerebro. Él era las manos. Él, el hombre que había diseñado el sistema de glicol que enfriaba los tanques, que había calculado los márgenes de beneficio de cada receta en una servilleta de bar cuando Cerveza Saura era solo un sueño febril. Ahora le prohibían aprobar un simple pedido de materia prima. La ironía era tan amarga como el regusto de una cerveza mal lupulada. Al llegar a la nave industrial, el contraste fue brutal. El aire aquí olía a vida, a levadura, a grano tostado, al sudor del trabajo honesto. El estruendo rítmico de la línea de embotellado era una sinfonía comparado con el silencio sepulcral de la oficina. Kiko, su joven ayudante, le saludó con un gesto de la cabeza, con las manos cubiertas de harina de cebada. Este era su mundo. Un reino de acero inoxidable, mangueras y termómetros. Y sin embargo, se sentía como un rey en el exilio dentro de su propio castillo. Entró en su pequeña oficina, un espacio desordenado lleno de catálogos de proveedores, notas de cata y un calendario manchado de cerveza. Dejó la bitácora sobre la mesa con un golpe sordo. El cuero gastado parecía absorber la luz fluorescente del techo, un objeto de arte antiguo en un taller funcional. Se sentó, el cuerpo pesado por una fatiga que no era física. Miró el libro, su legado, y pensó en cómo Valeria se lo había arrebatado, no con gritos ni peleas, sino con sonrisas, contratos y un equipo de abogados que desmantelaron su vida con la precisión de un equipo de demolición. Se sentía atrapado, despojado de su autoridad y de su historia. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando un ancla, y se posaron en un viejo archivador metálico de color gris, cubierto de polvo en una esquina. No lo había abierto en años. Contenía los documentos de los inicios,
los bocetos del primer logo, los contratos de alquiler originales y algo más, un sobre manila grueso. Dentro, recordaba vagamente, estaban los papeles que su viejo profesor de química le había insistido en firmar, mucho antes de que Valeria y sus ambiciones entraran en la ecuación. Unos papeles que ella había ridiculizado como una paranoia de aficionado. De repente, un pensamiento, afilado y peligroso, cortó la niebla de su desesperación. Se levantó lentamente. El crujido de su silla fue el único sonido en la habitación, y se acercó al archivador. Su mano temblaba ligeramente mientras buscaba en el bolsillo de sus vaqueros la llave pequeña y oxidada que siempre llevaba en su llavero, sin saber muy bien por qué. El lunes siguiente, el golpe llegó, no en una reunión a puerta cerrada, ni en un correo electrónico con el asunto urgente, sino a través del brillo impersonal de la pantalla de su teléfono. Una notificación de una aplicación de noticias económicas vibró sobre su mesa de trabajo, junto a una taza de café a medio enfriar. El titular, impreso en negrita sobre una foto de Valeria, cuyo rostro desprendía una confianza casi insultante, decía: La reina de la cerveza artesana, Valeria Robles y el imperio del sabor. Mateo sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Hizo clic. La página de la revista Expansión se cargó con una lentitud tortuosa. Allí estaba ella, en la portada digital, con el telón de fondo de los fermentadores de acero inoxidable que él mismo había soldado y calibrado. Su testimonio era una obra maestra de la reescritura histórica. Hablaba de su visión, de las noches en vela desarrollando conceptos. Pero la frase que le partió el alma en dos fue la que dedicó a su cerveza más premiada. Recuerdo perfectamente la inspiración para la Furia Solar IPA, citaba el artículo. Estaba en un viaje de negocios en solitario a Múnich, paseando por el Englischer Garten, y la forma en que el sol se filtraba entre los árboles me dio la idea de una cerveza que capturara esa luz dorada y ese amargor cítrico. Mateo dejó caer el teléfono sobre la mesa. El ruido sordo del plástico contra la madera resonó en el silencio de su oficina. Múnich, el Englischer Garten. La verdad era mucho menos poética y mucho más real. La Furia Solar IPA había nacido una noche de julio insoportable en Legazpi, durante un apagón que había amenazado con arruinar un lote entero de Malta. Fue una creación nacida de la desesperación y el sudor, garabateada en el reverso de una factura a la luz de una linterna. Le había quitado su empresa, su casa, su historia compartida, y ahora le estaba robando sus recuerdos, empaquetándolos en una anécdota de marketing para venderla a inversores que nunca habían olido el mosto caliente. La humillación ya no era privada, confinada a las paredes de cristal de la torre. Ahora estaba impresa, publicada, indexada en Google para la eternidad. Aquella sensación de impotencia que le había atenazado durante meses se transformó de repente en algo afilado y frío. La rabia se había solidificado en un propósito. Miró el viejo archivador gris, cubierto por una fina capa de polvo de malta. La humillación pública había sido el catalizador que necesitaba. Ya no se trataba de orgullo, sino de recuperar lo que era suyo, empezando por el contenido de aquel sobre olvidado que Valeria había despreciado. Esperó hasta que el último zumbido de la línea de embotellado se apagó y las luces del almacén principal se extinguieron, dejando la nave sumida en la penumbra funcional de las luces de emergencia. El silencio era denso, solo roto por el suave murmullo de los sistemas de refrigeración que mantenían sus creaciones a la temperatura perfecta. Se sentía como un ladrón en su propia casa. Se acercó al archivador metálico, sus botas haciendo un ruido casi imperceptible sobre el hormigón pulido. La llave, pequeña y oxidada, se sentía extraña entre sus dedos, un artefacto de una vida anterior. La introdujo en la cerradura con un cuidado infinito. El mecanismo, agarrotado por años de inactividad, se resistió. Por un instante de pánico helado, pensó que no se abriría, que el pasado estaba sellado para siempre. Presionó un poco más, giró con una fuerza contenida, y el cerrojo se dio con un chasquido metálico que le pareció tan estruendoso como un disparo en la quietud de la nave. Tiró del cajón, que se deslizó hacia afuera con un chirrido agónico, liberando una bocanada de aire viciado y el olor a papel viejo y a tinta desvanecida. Dentro, el caos organizado de una empresa naciente. Facturas escritas a mano, bocetos del primer logotipo en servilletas de bar, contratos de proveedores ya desaparecidos. Y allí, en el fondo, bajo una carpeta de cartón titulada Varios, estaba el sobre manila. Era grueso, pesado, con su nombre y el de su viejo profesor de química, el Dr. Morales,
escritos en la esquina superior con un bolígrafo azul que apenas conservaba su color. Mientras lo sacaba, una paranoia repentina le recorrió la espalda. Alzó la vista hacia la esquina del techo, donde parpadeaba el pequeño punto rojo de una cámara de seguridad, una de las muchas que el equipo de optimización de activos de Valeria había instalado. ¿Alguien estaría mirando? ¿Un guardia de seguridad aburrido en una sala de control en la torre? ¿Se registrarían sus movimientos, su acceso a este relicario olvidado? De repente, el aire se sintió pesado, cargado de una vigilancia invisible que convertía su búsqueda de justicia en un acto de insubordinación. Lo primero que vio no fue el contrato de licencia, sino una nota grapada en la parte superior, escrita con la letra pulcra de su profesor. Mateo, la propiedad intelectual es el único blindaje del creador. Nunca lo olvides. Y nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una anticipación eléctrica, desdobló los documentos que contenía el sobre. Eran varias páginas de papel timbrado, densas con la jerga legal que en su día le había parecido impenetrable. En la parte superior, el escudo oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas confirmaba su autenticidad. Eran los registros de sus 10 recetas principales, como secreto industrial a su nombre. Recordaba la insistencia del doctor Morales. Antes de buscar un solo euro de inversión, antes de firmar nada con nadie, registra tu trabajo. Tu cerebro, Mateo, es el activo principal. La empresa será el vehículo, pero el motor es tuyo. Valeria se había reído de aquello, llamándolo una pérdida de tiempo y dinero, cuando necesitaban cada céntimo para el primer fermentador. Ahora, sus ojos devoraban las cláusulas, buscando la que Morales había llamado la cláusula del paracaídas. Y entonces, la encontró. En la página 3 del contrato de licencia de explotación que él, como propietario del secreto industrial, le había otorgado a la recién creada Cerveza Saura S.L., había un apartado titulado Condiciones de resolución contractual. El texto era brutal en su claridad. La presente licencia de explotación se otorga en consideración especial a la participación activa y directiva del licenciante, don Mateo Herrero, en el proceso productivo y de desarrollo de la empresa. Dicha licencia quedará resuelta de pleno derecho, de forma automática y sin necesidad de requerimiento judicial previo, en el supuesto de que el licenciante sea despedido sin causa justificada, cese en sus funciones de dirección técnica o su participación social, sea diluida por debajo de un umbral que le impida ejercer un control efectivo sobre la calidad y estrategia del producto. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Lo entendió todo en un instante cegador. El ingenioso entramado legal del acuerdo de divorcio. No lo habían despedido. Eso habría sido demasiado obvio. Lo habían marginado. Le habían quitado el control, el poder de firma, la dirección estratégica, convirtiéndole en un operario cualificado, bien pagado, como ella misma le había dicho. Al hacerlo, al arrinconarlo para quedarse con el control total, Valeria había activado, sin saberlo, la bomba de relojería que él había olvidado que existía. La trampa que sus abogados habían diseñado para él se había cerrado sobre ella. El papel era el arma, pero necesitaba munición. Necesitaba pruebas de cómo ella, en su arrogancia, había estado vendiendo su alma, su historia y sus secretos a inversores. Todo documentado en la fría e implacable memoria de los servidores de la empresa. El plan se formó en su mente con una lucidez peligrosa. No podía usar su propio ordenador. Su acceso estaba restringido y cualquier búsqueda inusual en los servidores de la sede central sería registrada por el departamento de TI, alertando a Valeria al instante. Pero Kiko, su joven y entusiasta ayudante, tenía un acceso más amplio. Gestionaba la logística con la sede, subía informes de producción y tenía permisos de lectura en carpetas que para Mateo estaban bloqueadas. Era un riesgo enorme, una traición a la confianza del chico, pero no había otra opción. Con el corazón martilleándole en el pecho, se deslizó hasta el pequeño escritorio de Kiko. La pantalla estaba bloqueada. Tecleó la contraseña que le había oído murmurar una docena de veces. El nombre de su equipo de fútbol seguido del año en que ganaron la liga. Atleti 14. La pantalla cobró vida, dándole acceso. Se sentía sucio, un intruso. Abrió el explorador de archivos y navegó hasta la unidad de red compartida. Una maraña de carpetas con nombres corporativos, finanzas, marketing, RRHH, inversores. Hizo clic en inversores. Su interior era un tesoro de arrogancia.
presentaciones de PowerPoint, proyecciones financieras, informes de due diligence. Abrió el archivo más reciente, titulado Presentación Junta Anual, Q3, y allí estaba su vida, diseccionada y empaquetada para el consumo financiero. Diapositivas con gráficos de crecimiento exponencial basados en la furia solar IPA. Fotografías de la fábrica donde se le veía a él de fondo, desenfocado, anónimo. Y entonces, el golpe de gracia. Una sección llamada Activos Intangibles Clave, que contenía escaneos de alta resolución de varias páginas de su bitácora, cada una con una marca de agua digital que decía Propiedad de Cervezas Aura SL, confidencial. Había digitalizado su diario, su alma, y lo había sellado como propiedad de la empresa, pero necesitaba la prueba final. Abrió el programa de correo electrónico y usó la barra de búsqueda. Escribió Furia Solar y Expansión. El resultado apareció al instante, un hilo de correos entre Valeria y la periodista. Leyó, con una náusea creciente, cómo Valeria elaboraba la mentira, cómo le sugería el ángulo de Múnich, cómo pulía la anécdota para que sonara auténtica. Era la prueba irrefutable de la fabricación deliberada de la historia. No podía arriesgarse a descargar nada. Sacó su teléfono, silenció el obturador y empezó a fotografiar la pantalla, una por una. Las diapositivas, las páginas escaneadas de la bitácora, la cadena de correos electrónicos. Cada foto era un clavo más en el ataúd que estaba construyendo. Con las pruebas ardiendo en el almacenamiento de su teléfono, el miedo se había evaporado por completo, reemplazado por una calma gélida y una claridad aterradora. Ya no era una cuestión de si actuaría, sino de elegir el escenario perfecto para que el imperio de Valeria se derrumbara sobre sí mismo. La noche se convirtió en su laboratorio, y el disco duro externo, conectado a su viejo portátil, en la mesa de autopsias. Cada fotografía de la pantalla de Kiko era una incisión, una capa de tejido enfermo que retiraba para examinar la podredumbre que había debajo. Pero las imágenes eran solo síntomas. Necesitaba encontrar el origen de la infección. Conectó su portátil a la red de la fábrica usando un cable Ethernet, sintiendo una oleada de adrenalina casi nauseabunda. No estaba entrando en los servidores de la Torre de Cristal, eso sería un suicidio digital. En cambio, accedió a los archivos de contabilidad locales, las copias de seguridad que se sincronizaban cada noche. Su acceso era de solo lectura, una jaula más de las que Valeria le había construido. Pero leer era todo lo que necesitaba. Empezó por lo más mundano, lo más aburrido, las notas de gastos. Sabía que la vanidad siempre deja un rastro de papel. Abrió la carpeta de Valeria, un archivo PDF para cada mes de los últimos 2 años. Al principio, todo parecía plausible, aunque extravagante. Cenas en Diverso y Coque catalogadas como reuniones estratégicas con clientes, facturas de hoteles de lujo en Milán y Londres para ferias del sector, a las que él sabía que ella nunca había asistido. Era un desfalco elegante, la malversación de fondos de un experto que sabe cómo vestir el robo con la seda del lenguaje corporativo. Pero a Mateo no le interesaba la avaricia, sino el método. Notó un patrón. Ciertas facturas, siempre de cantidades elevadas pero justo por debajo del umbral que requeriría una segunda aprobación del Consejo, provenían de proveedores que no le sonaban de nada. Soluciones de Marketing Integral VNR. Consultoría de Sinergias Globales. Nombres pomposos y vacíos. Abrió una nueva pestaña en su navegador y tecleó el primero. El resultado fue un silencio digital. Ni página web, ni perfil de LinkedIn, ni registro en el boletín oficial del registro mercantil. Era una empresa fantasma. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, uno que no tenía nada que ver con la temperatura de la nave. Esto no era simplemente gastar el dinero de la empresa en lujos. Esto era un sistema, una arquitectura deliberada de fraude. Estaba mirando el plano de un saqueo. Siguió tirando del hilo, cruzando los pagos a Soluciones de Marketing Integral VNR con el calendario de Valeria. Las transferencias coincidían con fechas clave, justo antes de la compra de su Porsche, justo antes de la reforma del ático en el barrio de Salamanca. Estaba usando la empresa como su cajero automático personal, creando facturas falsas para justificar la salida de fondos que financiaban su vida de portada de revista. La rabia que sintió ya no era caliente y explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en su estómago. Se dio cuenta de que cada vez que ella le había dicho, deja los números a los que saben, no era solo un insulto a su inteligencia, era una maniobra de distracción,
una forma de asegurarse de que nadie mirara detrás del telón mientras ella vaciaba la caja. La humillación se transformó en una ofensa casi matemática. Le habían robado no solo su historia, sino también el fruto de su trabajo, el dinero que debería haberse reinvertido en nuevos fermentadores o en mejores salarios para su equipo. Y entonces encontró algo que le heló la sangre, un pago recurrente a otra consultora fantasma, Gestión de Talentos Argos, cuyo administrador único compartía un apellido poco común con el jefe de recursos humanos de la sede central. El nombre Gestión de Talentos Argos resonaba en su cabeza con la ominosa cadencia de un martillo de juez. El apellido del administrador, Figueras, era el mismo que el de Ricardo Figueras, el director de RRHH, que siempre sonreía demasiado en las reuniones y hablaba con una jerga corporativa impenetrable. La conexión era demasiado burda, demasiado obvia, para ser una coincidencia. Esto iba más allá del fraude financiero. Esto olía a conspiración interna. Con un nuevo y macabro propósito, Mateo navegó hasta la carpeta de recursos humanos en la copia de seguridad. Su acceso debería haber estado bloqueado, pero en un descuido de algún técnico de IT, la sincronización nocturna había copiado los archivos con permisos de lectura heredados del servidor de la fábrica. Se sintió como si estuviera abriendo un panteón. La carpeta contenía subcarpetas con los nombres de cada empleado. Dudó un segundo. La sensación de estar profanando la privacidad de sus compañeros le revolvió el estómago. Pero la imagen de Valeria sosteniendo su bitácora, la mentira impresa en la revista Expansión, borró cualquier escrúpulo. Hizo clic en la carpeta de Javier, un joven y brillante cervecero que había despedido hacía 6 meses por supuesto bajo rendimiento. Mateo nunca se lo había creído. Javier era apasionado, innovador, y su partida había dejado un vacío en el equipo. Dentro encontró el expediente. Un par de evaluaciones de desempeño mediocres, claramente redactadas a posteriori. Y luego, el documento clave. Un acuerdo de confidencialidad, NDA, y un finiquito de una cantidad sorprendentemente generosa. Junto a él, en una subcarpeta protegida con contraseña que se abrió sin pedirla, otro error de sincronización. Encontró el borrador de un correo electrónico. Era de Javier a Ricardo Figueras, detallando un incidente de acoso por parte de uno de los directores de ventas, un protegido de Valeria. El correo estaba fechado una semana antes de su despido. Lo entendió todo. No fue un despido, fue un silenciamiento. La empresa fantasma Gestión de Talentos Argos no era para gestionar talento, sino para canalizar los sobornos. Le pagaron a Javier para que se fuera y mantuviera la boca cerrada, y el dinero se blanqueó a través de la consultora del director de RRHH. Estaban usando los beneficios de su cerveza para comprar el silencio de las víctimas de sus depredadores corporativos. La náusea se convirtió en una furia glacial. Esto no era sobre él. Era sobre una cultura de corrupción y abuso que Valeria había fomentado. Una cultura que se alimentaba del trabajo de gente honesta para proteger a los culpables. Sus ojos escanearon la lista de carpetas, y un impulso oscuro le obligó a buscar su propio nombre. Hizo clic. Dentro, junto a su contrato original y sus nóminas, había un único documento de Word, creado hacía apenas 3 semanas. El título del archivo le atravesó el pecho como un trozo de hielo. Plan de mejora de rendimiento. M. Herrero, borrador. Abrió el documento con un clic que sonó como una sentencia. El texto estaba redactado en ese lenguaje corporativo desalmado, diseñado para despojar a cualquier situación de su humanidad. Era un plan de mejora de rendimiento, PIP. El primer paso formal en el proceso de un despido procedente. Mateo leyó las palabras, pero su cerebro tardó en procesar la magnitud de la traición. Párrafo tras párrafo, veía su dedicación, su pasión, retorcida y convertida en un arma contra él. Su insistencia en usar solo los mejores lúpulos, independientemente del coste, se describía como incapacidad para adherirse a los presupuestos y falta de visión financiera. Sus largas horas en la fábrica, perfeccionando cada lote, se presentaban como gestión ineficiente del tiempo y resistencia a delegar tareas. Incluso su escepticismo inicial sobre una campaña de marketing que él consideraba engañosa se citaba como actitud negativa y falta de alineación con la estrategia de crecimiento de la compañía. Era una obra maestra de la difamación, una cuidadosa construcción de una narrativa en la que él era el problema, un obstáculo para el brillante futuro de la empresa. Cada frase era una mentira calculada, diseñada para justificar lo que vendría después. Su despido, con causa,
Un movimiento que, según creerían los abogados de Valeria, le anularía cualquier reclamación futura sobre la empresa. La ironía era tan cruel que casi le hizo reír. Mientras ella lo borraba de la historia pública en las revistas, su equipo de sicarios corporativos lo estaba borrando de la historia de la empresa, preparando el terreno para su expulsión definitiva. Se dio cuenta, con una claridad que dolía físicamente, de que no era simplemente un exmarido al que se había dejado de lado. Era un objetivo, un activo que había que exprimir y luego eliminar. Su marginación no había sido un subproducto del divorcio, había sido el plan desde el principio. El objetivo nunca fue compartir el imperio, sino arrebatárselo por completo, asegurándose de que él no tuviera ninguna base legal, financiera o moral desde la que contraatacar. El dolor sordo que había sentido durante meses se evaporó, calcinado por una rabia pura y cristalina. Ya no había tristeza, ya no había confusión, solo quedaba el frío y absoluto conocimiento de que estaba en guerra. Cerró el archivo. Las pruebas estaban ahí. El fraude, el encubrimiento, la conspiración para despedirle, las fotografías en su teléfono, los documentos en el disco duro y la cláusula olvidada en el viejo archivador metálico. Tenía el qué, el cómo y el por qué. Lo único que le faltaba era elegir el escenario para la detonación. La maquinaria de la venganza empezó a girar en su mente, no con el estruendo de un motor de combustión, sino con el silencio preciso de un mecanismo de relojería suizo. Pasó el resto de la noche no buscando más pruebas, sino estudiándolas, clasificándolas, convirtiendo un amasijo de traiciones en un arsenal ordenado. Creó una línea de tiempo, un mapa de la corrupción que comenzaba con la primera factura de la consultora fantasma y terminaba con el borrador de su propio PIB. Cada correo electrónico, cada factura, cada cláusula del NDA de Javier, era una pieza de munición. Entendió que una confrontación directa sería inútil. Valeria era una maestra de la manipulación verbal. Lo negaría todo. Le daría la vuelta a la situación. Le acusaría de ser un exmarido resentido que robaba información de la empresa. Su palabra, la del CEO carismático de la portada de Expansión, contra la suya, la del operario relegado a una nave en Legazpi. No, la justicia no se serviría en una sala de reuniones a puerta cerrada. Requería un escenario, una audiencia y una ejecución impecable. Recordó un correo que había visto en la bandeja de entrada de Kiko, uno que en su momento había ignorado. Era una convocatoria para toda la empresa, un Save the Date, para la Junta Anual de Inversores. Se celebraría en 2 semanas en el Hotel Rosewood Villa Magna, uno de los lugares más exclusivos de Madrid. Valeria estaría en un escenario, bajo los focos, presentando los espectaculares resultados trimestrales a los hombres y mujeres cuyo dinero sostenía su trono. Sería su momento de máximo esplendor, la coronación de su reinado, y sería allí, en la cima de su poder, rodeada de la gente a la que más necesitaba impresionar, donde él haría que todo se derrumbara. El plan era audaz, casi suicida, y requería una preparación meticulosa. No podía hacerlo solo. Necesitaba un abogado, pero no uno cualquiera, no uno de los tiburones corporativos que Valeria tenía en nómina. Recordó a un viejo amigo de la universidad, David, un tipo brillante que había renunciado a un futuro prometedor en un gran bufete para dedicarse a la defensa de los denunciantes, los whistleblowers. David era un idealista, sí, pero también era un estratega implacable que disfrutaba desmantelando las mentiras de los poderosos. Cogió su teléfono y buscó su número. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban por los sucios ventanales de la nave, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire, Mateo sintió una calma que no había experimentado en años. La tristeza se había convertido en rabia, y la rabia se había solidificado en un propósito inquebrantable. Ya no era una víctima a la deriva en la tormenta de Valeria. Era la tormenta. Miró los tanques de fermentación, sus creaciones, el alma líquida de la empresa. Valeria había intentado robarle el cuerpo y el alma, pero se había olvidado de una cosa. El alma tiene memoria, y la suya estaba a punto de recordarles a todos quién era el verdadero maestro cervecero. La ciudad se sentía diferente bajo la primera luz del alba. Mientras conducía su Seat León por las calles aún somnolientas de Madrid, las farolas proyectando charcos de luz anaranjada sobre el asfalto húmedo, Mateo ya no se sentía como una víctima. El peso aplastante de la desesperación que le había oprimido el pecho durante meses se había disipado, reemplazado por una claridad gélida y afilada. Cada semáforo en rojo, cada cruce, ya no era una interrupción, sino un momento para pensar.
para planificar. El mundo exterior no había cambiado, pero su percepción de él sí. Ya no era un laberinto diseñado para atraparle. Era un tablero de ajedrez, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que conocía las reglas y veía las piezas con una precisión absoluta. Aparcó en una calle tranquila de su barrio, el motor del coche emitiendo un último suspiro cansado. No subió a su piso. Se quedó allí, en el silencio del habitáculo. El olor a café rancio de la mañana anterior mezclado con el aire frío que se colaba por la ventanilla. Sacó su móvil, sus dedos moviéndose con una deliberación que no había sentido en años. Buscó en sus contactos un nombre que no había marcado en casi una década: David Salas. El recuerdo de David en la facultad era el de un estudiante brillante, un polemista nato que siempre defendía al más débil, un idealista con un cerebro de estratega. Mientras los demás soñaban con fichar por los grandes bufetes de la Castellana, David hablaba de justicia asimétrica, de cómo usar las propias reglas del sistema contra los que abusan de él. Su perfil de LinkedIn confirmaba que no había cambiado. Abogado especializado en la defensa de denunciantes y litigios de alta complejidad contra corporaciones. Mateo respiró hondo, el vaho empañando el cristal. Marcó el número. Tras 3 tonos, una voz tranquila y profunda contestó: David Salas. Mateo se aclaró la garganta, su propio pulso martilleando en sus oídos. David, soy Mateo Herrero. No nos vemos desde la facultad, pero necesito al mejor abogado que conozco para joder a los poderosos. Y creo que sigues siendo tú. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, no de duda, sino de análisis. Luego, la voz de David, ahora con un matiz de intriga. Mateo, claro que me acuerdo. Cuéntamelo todo. Durante 20 minutos, Mateo habló, su voz baja y controlada, exponiendo el fraude, el robo de su legado, el plan para despedirle. Cuando terminó, el silencio fue más largo. Finalmente, David habló. Y sus palabras no fueron de consuelo, sino de combate. De acuerdo, tengo todo lo que necesito para empezar. Reúne cada prueba, cada foto, cada archivo en un disco encriptado. Nos vemos mañana a las 8 en el café comercial. Y Mateo, a partir de este preciso instante, asume que cada correo que envías, cada llamada que haces y cada conversación que tienes en la fábrica está siendo vigilada. El café comercial olía a historia, a café recién hecho y a la madera de sus sillas centenarias. El murmullo de las conversaciones matutinas y el tintineo de las tazas de porcelana creaban una banda sonora que contrastaba brutalmente con la guerra silenciosa que estaban a punto de planear. David no se parecía en nada a los abogados de Valeria. Vestía unos vaqueros, una camisa de algodón y una chaqueta de tweed, pero sus ojos tenían la intensidad de un depredador estudiando a su presa. Escuchó sin interrumpir mientras Mateo, en voz baja, le mostraba en una tableta las fotografías de las facturas, los correos electrónicos, el borrador del PIB. No reaccionó con indignación, sino con una calma analítica que a Mateo le resultó extrañamente tranquilizadora. Cuando Mateo terminó, David tomó una servilleta de papel y un bolígrafo. No empezó a hablar de demandas ni de juicios. Empezó a dibujar un organigrama. Valeria es la reina, pero no gobierna sola, dijo. Su voz apenas un susurro. Tiene un consejo de administración, un comité de auditoría y, lo más importante, inversores que han puesto millones en su palabra. Trazó líneas desde una caja central etiquetada como VR hacia otras más pequeñas. Figueras, RRHH. Consejo, inversores clave. No podemos atacarla directamente. Sería su palabra contra la de un empleado descontento. Tenemos que hacer que su propio sistema se vuelva contra ella. David le explicó la política interna de denuncias de Cervezas Aura, el Whistleblower Policy, que él mismo había encontrado en la sección de Gobierno Corporativo de la web de la empresa. Era un documento estándar que todas las grandes compañías tenían, un protocolo diseñado más para proteger la reputación de la empresa que al empleado, pero que, si se usaba correctamente, era un arma formidable. El primer paso no es una demanda. Es una denuncia formal y documentada al comité de auditoría. Están legalmente obligados a investigar. Si no lo hacen, o si lo encubren, el delito ya no es solo de Valeria, es de todo el consejo. Y eso, amigo mío, a los hombres con carteras de piel de cocodrilo, les da pánico. David se reclinó en su silla, mirando a Mateo fijamente. Pero antes de mover un solo dedo, tenemos que protegerte. Ese borrador de tu PIB es su mayor error. Han mostrado su mano.
Nuestro primer objetivo no es atacar, es convertir ese documento en un trozo de papel sin valor legal y a ti, en el empleado más intocable de toda la compañía. Mateo regresó a la fábrica de Legazpi sintiéndose como un hombre diferente. El miedo y la rabia seguían allí, pero ahora estaban canalizados, convertidos en el combustible de un motor frío y preciso. La instrucción de David había sido clara: conviértete en el empleado modelo. Sé impecable. Documenta todo. Transfórmate en un fantasma en su máquina, uno que lo ve todo y no deja rastro de su verdadera intención. Y eso fue exactamente lo que hizo. Su actitud cambió de la noche a la mañana. La apatía y el resentimiento visible que habían marcado sus últimos meses desaparecieron, reemplazados por una profesionalidad meticulosa y casi exagerada. Llegaba el primero y se iba el último. Su cubículo, antes un caos de papeles y notas, se convirtió en un modelo de organización. Cada conversación que tenía, por trivial que fuera, la seguía con un correo electrónico cortés. Kiko, para confirmar nuestra charla de esta mañana, procederemos con el pedido de lúpulo Citra según lo acordado. Por favor, confírmame la recepción de este correo. Cada informe de producción que presentaba era una obra de arte de la precisión, con gráficos, datos cruzados y análisis detallados que iban mucho más allá de sus obligaciones. Estaba construyendo un muro de pruebas, un registro inexpugnable de su competencia y dedicación que haría que las acusaciones de bajo rendimiento del PIB parecieran no solo falsas, sino ridículas. Se movía por la fábrica con una calma que desconcertaba a sus compañeros. Ya no era el jefe melancólico y ausente. Era una presencia constante, observadora, un estratega que había cambiado el campo de batalla de las emociones al de los datos. Su nueva meticulosidad le llevó a revisar los registros de acceso a la red de la fábrica, algo que nunca antes había hecho, y allí encontró algo. Una serie de accesos nocturnos a los servidores de contabilidad locales desde una dirección IP que no pertenecía a la red de la empresa, sino a un despacho de abogados externo, el mismo bufete que había gestionado su divorcio. Valeria no solo estaba vigilando sus movimientos futuros, había estado revisando activamente el pasado, buscando cualquier irregularidad, cualquier error que pudiera usar para justificar su despido. La constatación le heló la sangre, pero también le endureció la determinación. Ella estaba buscando un arma para acabar con él, sin saber que él ya había construido un arsenal para desmantelar su imperio. En medio de la fría estrategia legal, Mateo sintió la necesidad de conectar con el origen de todo aquello, con la chispa de idealismo que había dado vida a Cerveza Saura. Una tarde, después de enviar su último correo de documentación defensiva, salió al patio trasero de la nave, se sentó en un palé de madera y marcó el número de su antiguo profesor de química, el Dr. Morales. Era un hombre jubilado, de voz pausada y mente brillante. El mentor que años atrás le había insistido casi con vehemencia en registrar sus recetas. La propiedad intelectual es el único blindaje del creador, Mateo. Nunca lo olvides. Morales escuchó la historia de Mateo sin sorpresa, como un médico que reconoce los síntomas de una enfermedad que ha visto muchas veces. No le ofreció consejos legales, sino perspectiva. Lo que ha hecho Valeria es una forma de alquimia oscura, dijo Morales, su voz crepitando ligeramente a través del teléfono. Ha intentado convertir tu oro, tu talento, en el plomo de los meros activos corporativos. Cree que si posee el envase, posee el contenido. Es el error clásico de los que confunden el valor con el precio. Mateo sintió como un nudo de tensión en sus hombros se aflojaba. La conversación le recordó por qué había empezado todo esto. Por amor a la creación, a la mezcla perfecta de malta, lúpulo, agua y levadura. No te dejes arrastrar a su terreno, Mateo, continuó el profesor. Su poder se basa en la percepción, en la imagen que proyecta en esas salas de juntas acristaladas. No luches contra ella en la oscuridad de los despachos de abogados. Eso es lo que ella espera. Ella es una experta en la guerra de trincheras corporativa, en el desgaste de los recursos y la moral. Tienes que cambiar las reglas del juego. Mateo miró hacia los enormes tanques de acero inoxidable que se recortaban contra el cielo del atardecer, el corazón de su creación. ¿Y cómo lo hago?, preguntó. La respuesta de Morales fue tan simple como devastadora. Una frase que cristalizó el plan que empezaba a formarse en su mente, dándole un filo letal. La gente como Valeria no teme perder dinero, Mateo. Temen la humillación pública. No ataques a la reina en su castillo. Haz que el pueblo vea que su corona está hecha de cartón piedra. Y hazlo en el día de su coronación.
La Junta Anual de Inversores. El día de la coronación. Las palabras del Dr. Morales resonaron en la mente de Mateo como el toque de una campana, dándole al plan de David un objetivo claro y un escenario perfecto. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una cuenta atrás febril y clandestina. De día, era el empleado impecable, el maestro cervecero dedicado cuya productividad y eficiencia se habían disparado, para perplejidad del Departamento de Recursos Humanos. De noche, su pequeño piso en Chamberí se transformaba en un centro de mando. Con la ayuda de David, convirtió el disco duro encriptado en un dossier de guerra. No era una simple colección de pruebas. Era una narrativa. Cada documento estaba organizado cronológicamente, con anotaciones que explicaban su significado y lo conectaban con el siguiente, creando una historia irrefutable de fraude, encubrimiento y conspiración. Estudió los perfiles de los miembros del Consejo de Administración y de los principales accionistas que asistirían al evento. No eran nombres en una lista, eran la audiencia. Tenía que entender sus miedos, sus motivaciones. La mayoría eran fondos de inversión y capital riesgo. Su lealtad no era hacia Valeria, sino hacia el retorno de su inversión y la integridad de su capital. La reputación lo era todo. David, por su parte, preparó el arma legal. Un burofax notarial que comunicaba la rescisión inmediata del contrato de licencia de explotación de los secretos industriales, citando la cláusula intuitu personae y el incumplimiento de facto de sus condiciones al haber sido marginado de la dirección técnica. Adjunto, una orden de cese y desistimiento de la producción y comercialización de las 10 cervezas principales de la compañía, efectivas en el momento de la recepción. La noche antes del evento, Mateo se encontró con David en su despacho para firmar los documentos. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Al estampar su firma en el papel, sintió el peso de la decisión. No había vuelta atrás. Miró por la ventana del despacho de David, hacia las luces de la ciudad, imaginando a Valeria en su ático del barrio de Salamanca, repasando su discurso, saboreando el triunfo que creía inminente. Ella se estaba preparando para recibir aplausos, sin saber que él estaba a punto de dirigir una sinfonía de silencio y rostros desencajados. Mientras Valeria ensayaba su discurso de coronación, Mateo revisaba por última vez el guión de su abdicación forzosa. La llamada llegó un martes por la mañana, con la frialdad impersonal de una cita con el verdugo. Era la secretaria de Valeria, su voz un eco de la eficiencia desalmada de la planta 48, solicitando su presencia para una reunión de seguimiento de rendimiento, a las 4 de la tarde. Mateo sintió un nudo de hielo formarse en su estómago, pero su voz, al responder, fue de una calma estudiada. Por supuesto, allí estaré. Pasó el resto del día como un autómata, supervisando la adición de lúpulo a un nuevo lote de American Pale Ale, el aroma cítrico y floral, llenando el aire, un contraste casi doloroso con la esterilidad que le esperaba. A las 3:30, se cambió sus botas de trabajo por unos zapatos de cuero que apenas usaba y condujo su Seat León hacia la Castellana, sintiendo cada kilómetro como un paso más hacia el cadalso. El viaje en el ascensor fue un ascenso a través del purgatorio. Al salir en la planta 48, el silencio era tan denso que podía sentirlo presionar contra sus tímpanos. La sala de reuniones era la misma pecera de cristal donde la había visto profanar su bitácora. Valeria ya estaba allí, sentada a la cabecera de la inmensa mesa de caoba, una reina en su trono. A su lado, Ricardo Figueras, el director de Recursos Humanos, con su sonrisa perenne y sus ojos vacíos, parecía un eunuco de la corte. El aire acondicionado estaba tan agresivo que a Mateo se le erizó el vello de los brazos. Valeria no le ofreció agua, ni un café. Le señaló la silla al otro lado de la mesa. Un abismo de madera pulida separándolos. Ella llevaba un traje de chaqueta de un blanco impoluto, una armadura de seda y poder. «Mateo, gracias por venir», comenzó. Su tono era el que se usa con un subordinado problemático al que se le va a comunicar una decisión irrevocable. Como sabes, en Cerveza Saura valoramos la excelencia y la mejora continua. Y últimamente, hemos detectado ciertas áreas de preocupación en tu desempeño. Deslizó una carpeta de cartón a través de la mesa. Se detuvo justo delante de él con un sonido suave y definitivo. Dentro, sabía lo que encontraría. La formalización de su propia ejecución, escrita en el lenguaje cobarde de los recursos humanos. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. Mateo no abrió la carpeta de inmediato.
Dejó que el silencio se alargara, un pequeño acto de rebelión pasiva. Observó a Valeria, notando el casi imperceptible tic en su párpado izquierdo, la única grieta en su fachada de control absoluto. Ricardo Figueras se aclaró la garganta, incómodo. Finalmente, Mateo abrió la carpeta. Allí estaba, tal y como lo había visto en el servidor, el plan de mejora de rendimiento. Leyó las frases que ya se sabía de memoria, cada palabra una distorsión maliciosa de su trabajo. Resistencia a la optimización de costes en materias primas. Recordó su lucha por no sustituir el lúpulo Hallertau alemán por un sucedáneo chino más barato que habría destrozado el sabor de su cerveza Pilsner. Falta de proactividad en la alineación con los objetivos de marketing. Pensó en la campaña que proponía rebautizar la Noche Celta Stout como Black Velvet para hacerla más sexy para el mercado internacional. Una idea que él había calificado de ridícula. Mientras leía, su mente estaba fría, analítica. No sentía rabia, sino una especie de desapego quirúrgico. Estaba observando la maquinaria de su propia destrucción, fascinado por su predecible crueldad. Como puedes ver, continuó Valeria, recuperando la iniciativa, son puntos serios. Hemos perdido la confianza en tu capacidad para liderar la producción de acuerdo a la visión estratégica de la compañía. Su voz era firme, pero Mateo notó que no le sostenía la mirada. Sus ojos se fijaban en un punto por encima de su hombro, hacia el skyline de Madrid, como si estuviera ensayando un discurso frente a un espejo. Él levantó la vista del papel. Su expresión era neutra. No había ira, ni súplica, solo una calma que pareció descolocarla. Entiendo, dijo simplemente. Su falta de reacción era una jugada no prevista en su guión. Ella esperaba una explosión, una defensa apasionada que pudiera desestimar como emocional. Su serenidad la obligó a seguir adelante, a exponer más de su plan. Dadas las circunstancias, añadió Figueras, tomando el relevo, y para evitar un proceso que podría ser desagradable para todos, la empresa ha decidido ofrecerte una salida negociada. Valeria asintió, una magnánima emperatriz perdonando la vida a un gladiador caído. La trampa estaba a punto de cerrarse, pero no sabían que él ya había cambiado la cerradura y se había quedado con la única llave. Ricardo Figueras deslizó otro conjunto de documentos sobre la mesa, esta vez encuadernados con un clip metálico. Aquí tienes los términos, dijo, su tono volviéndose falsamente conciliador. La empresa te ofrece un finiquito equivalente a 6 meses de salario, la liquidación de tus vacaciones no disfrutadas y un bonus de salida de 10.000 euros. Mateo miró la cifra. Era una miseria. Era el dinero que Valeria se gastaba en un fin de semana en Marbella. Era una limosna calculada para humillarle, para hacerle sentir que su década de trabajo, el alma que había vertido en cada fermentador, valía menos que el Porsche Taycan que ella aparcaba en el garaje. A cambio, continuó Valeria, su voz ahora afilada como el acero, esperamos que firmes este acuerdo de confidencialidad y no competencia. Te comprometes a no trabajar para ninguna otra cervecera en la Unión Europea durante los próximos 5 años, y por supuesto, a no hacer ningún comentario despectivo sobre Cerveza Saura, su dirección o sus empleados. Era una jaula de oro, solo que el oro era latón y la jaula era para toda la vida. Querían comprar su silencio y su futuro por el precio de un coche de gama media. Mateo cogió los papeles, sintiendo su peso físico. Leyó lentamente el NDA, cada cláusula diseñada para amordazarle. David le había advertido de esto. Te ofrecerán un trato que parece un favor, pero es un veneno. No lo firmes, pero no te niegues de frente. Pide tiempo. Hazles creer que estás considerando su generosidad. Mateo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Valeria por primera vez en toda la reunión. Parece un acuerdo muy completo, dijo, su voz tranquila. ¿Y si decido no firmar? La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una máscara de hielo. Entonces procederemos con el despido disciplinario por bajo rendimiento, sin finiquito. Y me aseguraré personalmente de que cada cervecera de este país sepa que tu nombre es sinónimo de incompetencia. Tu carrera, Mateo, terminará en esta sala, hoy. La amenaza colgaba en el aire, tan clara y fría como el cristal que les rodeaba. Mateo sintió el impacto de la amenaza, no como un golpe, sino como una confirmación. Era exactamente la jugada que David había predicho. La arrogancia de Valeria la hacía predecible. Ella creía tener todas las cartas, sin saber que él estaba jugando una partida completamente diferente. Él asintió lentamente,
proyectando una imagen de derrota y resignación. Dejó los papeles del NDA sobre la mesa, a un lado, como si fuera un tema a considerar más tarde. En su lugar, cogió el documento de la oferta de finiquito y un bolígrafo. Valeria y Figueras intercambiaron una mirada casi imperceptible, una chispa de triunfo. El pez había picado el anzuelo. De acuerdo, dijo Mateo, su voz sonando un poco más débil. Un matiz que añadió deliberadamente. Acepto la oferta de salida. Figueras sonrió abiertamente, aliviado. Valeria mantuvo su compostura, pero Mateo vio cómo se relajaban los músculos de su mandíbula. Estaba funcionando. Estaban tan seguros de su victoria que no veían la maniobra. Sin embargo, añadió Mateo, el acuerdo de confidencialidad es un documento legal complejo. Necesito que mi asesor lo revise. Es un procedimiento estándar. Supongo que lo entenderéis. La petición era tan razonable que no podían negarse sin levantar sospechas. Por supuesto, dijo Figueras rápidamente. Tómate 24 horas. Valeria intervino, impaciente por cerrar el trato. Firma la aceptación del finiquito ahora, Mateo, y mañana nos traes el NDA firmado. Quiero terminar con esto. Mateo cogió el bolígrafo. Su mano no temblaba. Ante los ojos de sus verdugos, firmó el documento que aceptaba su propia liquidación, el papel que, en su mente, confirmaba su salida de la empresa. Al levantarse, recogió su copia del finiquito firmado y la carpeta del PIP. Dejó el NDA sobre la mesa. Mañana tendréis noticias de mi abogado, dijo. Al darse la vuelta para marcharse, Valeria no pudo resistir un último golpe, una última muestra de su poder. Ha sido una pena. Mateo, realmente creí que tenías talento, pero al final, algunos solo estáis hechos para obedecer órdenes, no para tener una visión. En su sonrisa de triunfo, Mateo no vio el final de su historia, sino el prólogo perfectamente ejecutado de la de ella. El salón de actos del Hotel Rosewood Villa Magna era un templo dedicado al dinero. Mateo lo sintió en cuanto entró. El aire acondicionado susurraba con la discreción de un mayordomo y la moqueta, de un color burdeos tan profundo que parecía absorber el sonido, amortiguaba sus pasos. Se sentó en la última fila, un fantasma con un traje de Sara que no había usado en 5 años, observando el escenario. Valeria estaba allí, bajo un haz de luz blanca que hacía brillar su traje color marfil y el discreto destello de sus pendientes de diamantes. Era la imagen misma del poder. Su voz resonando con una confianza impecable a través de los altavoces Bose, desgranando cifras de crecimiento, proyecciones de EBITDA y planes de expansión a Asia. Hablaba de nuestra filosofía, de nuestra pasión, y Mateo sintió una náusea fría al oírla usar el plural, un pronombre del que le había despojado hacía mucho tiempo. Los inversores, una congregación de hombres y mujeres con trajes de miles de euros y relojes, que costaban más que su Seat León, asentían con la cabeza, cautivados. Bebían de su carisma, embriagados por la promesa de beneficios. Mateo observó sus rostros y vio la avaricia vestida de estrategia. Valeria finalizó su presentación con una diapositiva que mostraba la botella de la Furia Solar IPA, el logo brillando como un sol dorado. Y esto, dijo, su voz cargada de una emoción perfectamente ensayada, es solo el principio. El aplauso fue atronador, no por cortesía, sino por devoción. Cuando las luces del salón se encendieron parcialmente y Valeria abrió el turno de preguntas, una figura se levantó, no de entre el público, sino desde una puerta lateral. Era un hombre de mediana edad, con un traje gris anodino y un maletín de cuero. No era un inversor. Caminó hacia el estrado con un propósito tranquilo, sus zapatos de suela de goma sin hacer ruido sobre la moqueta. Todas las cabezas se giraron. El murmullo se apagó. Valeria frunció el ceño, una microexpresión de irritación ante aquella interrupción imprevista en su perfecta coreografía. El hombre subió los 2 escalones del estrado y le tendió un sobre grande y oficial. «Doña Valeria Robles», dijo su voz, sin emoción, pero lo suficientemente alta como para que la recogieran los micrófonos. «Le hago entrega de un burofax con acuse de recibo». El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Mateo sintió su propio corazón latir contra sus costillas, un tambor sordo en medio de la quietud. Valeria cogió el sobre, sus dedos largos y cuidados temblando casi imperceptiblemente al rasgar el papel. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. El rostro de Valeria era un estudio de la ruina en tiempo real. Mateo lo observó desde la distancia, cada matiz amplificado por la tensión del salón. Primero,
la confusión al leer el encabezado oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Luego, sus ojos se movieron rápidamente por la primera página, y el color empezó a drenarse de sus mejillas, dejando una palidez cerúlea bajo el caro maquillaje. Sus labios, pintados de un rojo audaz, se separaron ligeramente, como si le faltara el aire. Vio cómo sus ojos saltaban a la segunda página, a la cláusula Intuitu Personae, y luego a la tercera, la orden de cese inmediato de la producción y comercialización de las 10 recetas que constituían el 90% de los ingresos de la compañía. La mano que sostenía el papel comenzó a temblar, un espasmo violento que hizo crujir el documento. Intentó disimularlo apoyando la mano en el atril, pero el gesto fue torpe, desesperado. Un murmullo bajo comenzó a extenderse entre los inversores. Un sonido como de insectos moviéndose en la maleza seca. Intercambiaban miradas, sus calculadoras mentales echando humo, el pánico empezando a reemplazar la codicia. Valeria levantó la vista, sus ojos buscando una explicación en la sala, y se encontraron con los de Mateo. En ese instante, supo que él estaba allí. Su expresión pasó del pánico a una furia helada. Abrió la boca para hablar, para desestimarlo, para llamar a seguridad, para recuperar el control de su narrativa. Pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando Mateo se puso en pie. El simple acto de levantarse, el chirrido de su silla contra el suelo de madera, atrajo todas las miradas. Se sintió como si un foco de teatro se hubiera encendido sobre él. No gritó. No necesitaba hacerlo. Su voz, tranquila pero firme, cortó el silencio como un bisturí. Estabas tan centrada en mi firma en los papeles del divorcio, dijo, cada palabra cayendo como una gota de ácido, que se te olvidó leer la letra pequeña de los míos. El impacto de la frase recorrió la sala. Se oyó un jadeo colectivo. Un inversor en la primera fila cerró su portátil de golpe, el chasquido resonando como un disparo. Valeria le miró fijamente, su máscara de CEO desintegrándose para revelar el terror puro y desnudo de alguien que no solo ha perdido el juego, sino que acaba de darse cuenta de que nunca fue dueña del tablero. 6 meses después, el aire en la nueva fábrica de Mateo olía a madera de cedro recién cortada, a lúpulo fresco y a la promesa de un futuro construido con sus propias manos. Había bautizado a su nueva empresa Cervezas Legado, un nombre que era a la vez un manifiesto y una declaración de principios. La nave, situada también en Legazpi, a pocas calles de la antigua, era más pequeña pero infinitamente más suya. No había cristaleras impersonales ni suelos de mármol pulido. Había vigas de madera a la vista, paredes de ladrillo y una barra de cata donde los clientes podían hablar directamente con el hombre que había molido el grano esa misma mañana. Mateo ya no llevaba un pase de empleado deshilachado, sino un delantal de cuero con el logo de su empresa grabado a fuego. Y no estaba solo. Kiko, su fiel ayudante, ahora era su jefe de producción, y Javier, el cervecero despedido injustamente por Valeria, había vuelto de su exilio corporativo para convertirse en su socio, aportando no solo su talento, sino también el capital de la generosa indemnización que le había sacado al antiguo Consejo de Administración de Aura en un acuerdo extrajudicial. La justicia, había descubierto Mateo, no siempre era un rayo fulminante. A veces era un proceso lento y metódico, una demolición controlada. Mientras supervisaba la temperatura de un fermentador que contenía una nueva neipa experimental, su teléfono vibró sobre una mesa de trabajo. Era una alerta de un periódico económico. El titular era breve y brutal. Valeria Robles, inhabilitada por el Comité de Auditoría. Cervezas Aura se declara en concurso de acreedores. El artículo detallaba la caída con una precisión forense. Tras el desastre de la Junta de Inversores, el Consejo de Administración la había destituido de forma fulminante para intentar salvar los muebles. Pero era demasiado tarde. Sin las recetas, la empresa era una cáscara vacía. Una marca sin producto valorada en 30 millones de euros que se había evaporado en una sola tarde. Los inversores, sintiéndose estafados, habían iniciado una demanda colectiva contra ella por administración desleal y falsedad en documento mercantil. El Porsche Taycan había sido embargado. El ático del barrio de Salamanca estaba en el centro de una batalla legal con el banco. Su nombre, antes sinónimo de éxito en las portadas de las revistas, ahora aparecía asociado a las palabras fraude, colapso y escándalo. Mateo leyó que Ricardo Figueras, el director de RRHH, había confesado todo a cambio de inmunidad, detallando el sistema de empresas fantasma y los sobornos. Valeria estaba sola.
abandonada por los mismos aliados que había enriquecido, una reina sin reino, despojada de todo excepto de la arrogancia que ahora se había convertido en su única y patética celda. La noticia no le produjo alegría, ni un subidón de venganza. Sintió una calma profunda, la serena satisfacción de ver cómo el universo, finalmente, ponía las cosas en su sitio. Miró a su alrededor, al vapor que se elevaba de las calderas, al sonido de las botellas llenándose, al rostro concentrado de Javier midiendo la densidad del mosto, y comprendió que ella nunca había entendido la diferencia fundamental entre poseer una empresa y construir un legado, la misma diferencia que existía entre el brillo frío de una torre de cristal y el calor de un hogar que habías levantado con tus propias manos. La noche caía sobre Madrid, tiñendo el cielo de un azul profundo que se reflejaba en el Manzanares. Mateo estaba en su nuevo piso, un ático con una amplia terraza en Arganzuela, con vistas al puente de Toledo. No era el lujo ostentoso del barrio de Salamanca, sino una comodidad ganada a pulso, un espacio que olía a sus libros, a la tierra de sus plantas y al café de la mañana. Sobre una estantería de roble, en un lugar de honor, reposaba la bitácora del cervecero. Ya no era un activo estratégico, encerrado en una caja fuerte, sino un testimonio, un mapa de su viaje. A veces, por la noche, lo abría y pasaba sus páginas gastadas, no por nostalgia, sino como un recordatorio. Recordaba la obsesión de Valeria por la valoración, por la cifra en la última línea de un informe financiero. Ella había confundido el símbolo con la sustancia, creyendo que el éxito era una fotografía en la portada de Expansión, un titular, una percepción pública cuidadosamente gestionada. Había construido un imperio de aire, una narrativa brillante que se sostenía sobre el trabajo y el alma de otros. Y cuando le quitaron los cimientos, todo se derrumbó en un instante, revelando el vacío que había en su interior. Mateo, en cambio, había aprendido que la verdadera riqueza no se podía cuantificar en un PowerPoint. Estaba en el respeto de sus compañeros, en la lealtad de un equipo que había creído en él cuando no era nadie, en la libertad de crear sin tener que pedir permiso, en el sabor de una cerveza hecha no para satisfacer a un inversor anónimo, sino por el puro placer de hacerla bien. Su justicia no había sido un acto de venganza, sino de recuperación. Había recuperado su nombre, su trabajo, su historia. Había demostrado que la integridad no era una debilidad en el mundo de los negocios, sino la única armadura que resistía el paso del tiempo. Cogió una botella de su nueva cerveza, la Resiliencia Stout, y se sirvió un vaso. El líquido era oscuro, casi negro, con una espuma densa y cremosa. Al acercarlo a sus labios, el aroma a café y a chocolate tostado le llenó los sentidos. El primer sorbo fue complejo, amargo al principio, pero con un final largo, profundo y satisfactoriamente dulce. Era el sabor de la verdad, y se dio cuenta de que la mayor victoria no era ver caer a su enemigo, sino poder seguir en pie, con la cabeza alta, sabiendo que el valor de un hombre no se mide por el imperio que dirige, sino por el legado que construye con sus propias manos.